O sea, hay unos colegios en donde la rigidez, hacer perder, poder amenazar al muchacho, es decir, una cosa muy rígida, funciona. Y hay otras en que dicen, el planteamiento, como alguien me decía a mí, quiera los que ellos después aprenden. O sea, el planteamiento un poco es, acompañe los que ellos van aprendiendo y ellos van pasando y usted no tiene por qué hacerlos perder el año. En las dos posiciones tú ves colegios muy buenos. O sea, colegios muy rígidos son buenos y colegios bastante amplios son también muy buenos. Entonces, la reflexión que se hacía es, probablemente, es decir, los dos tienen razón y estas decisiones de pronto se pueden tomar en el ámbito institucional con algún orden de equivalencias, pero realmente pues llegamos a esas conclusiones que de pronto lo mejor era que cada uno tomara sus decisiones. Entre otras cosas, no por lo que nos estaban diciendo ellos, y era que el 230 hubiera deteriorado la calidad educativa del país, porque nosotros creemos que en esta última década el país ha mejorado calidad educativa. Inclusive lo demostramos en las pruebas internacionales, no al ritmo que nosotros quisiéramos, pero no se ha deteriorado la calidad educativa. Entonces, no es porque el 230 haya deteriorado la calidad educativa, sino un poco pensando en que de pronto más autonomía de las instituciones educativas para que planteen un esquema de evaluación acorde a su modelo pedagógico puede ser interesante. Y más tarde, si quieres, me refiero a lo que nos puede pasar, que es un poco la crítica que tenía anterior Bernardo, y era que de pronto haya mucha anarquía. Y que yo me temo que es lo que va a pasar, porque, y esa es la crítica principal que yo le hago al nuevo decreto. Dos críticas le hago al decreto. Primero, me parece un decreto muy, muy costoso. A usted le debió costar muchísimo este decreto, por lo que me cuenta, por todas las consultas. Y es un decreto que se reduce a un artículo, ministra, un artículo. Usted lo hubiera podido resumir. Nosotros nos quejamos de que los decretos no se leen. Usted hubiera podido resumir este decreto en un artículo. Se deroga el decreto 230, hagan lo que se les dé la gana y nos vemos dentro de 10 años. ¿Así de radical? Eso es lo que dice el decreto, no dice nada más. Dice algo importante. Además, pero eso ya existía y el decreto lo vuelve a repetir, las evaluaciones del ICFES, las del Ministerio son obligatorias, las nacionales e internacionales son obligatorias. Pero fuera de eso no dice nada, es un decreto costosísimo. Pero un segundo, Bernardo, explícanos qué quiere decir hagan lo que quieran, que cada institución tenga la autonomía es el decreto. Para hagan hacer lo que quieran, el sistema de evaluación. De la gana, evalúen como quieran. Al final del día, al pasar las notas, pónganlas en una escala de 1 a 4, esa cambió. Pero es un decreto, ministra, yo se lo hubiera hecho gratis en 45 minutos. ¿Y la segunda crítica? Nada. ¿La segunda crítica? La segunda crítica es que desmonta, desinstitucionaliza a la institución, desinstitucionaliza al sistema educativo, le devuelve al docente. En muchos casos esto va a crear tal desorden que le va a devolver al docente, el profesor de química, lo va a poder a usted rajar. Mire, yo creo que el ministerio tiene que liderar. Usted no puede renunciar al liderazgo que ejerce el ministerio. Y usted no puede dejar esto suelto. Pero explíquenos más a los que no entendemos del tema, que ustedes son muy expertos. Existía un comité de evaluación. Al final del año, yo estaba en colegios y es más, la idea de los comités de evaluación fue porque yo participé en comités de evaluación en colegios en Inglaterra, en África. Nos reuníamos al final del año y hablábamos de estudiante por estudiante. Nos sentábamos a analizarlo, oíamos a los papás, oíamos a ver y tomábamos la decisión. Eso, el decreto, como lo derogó el 230, no queda nada. Cada colegio puede hacer. El rector puede decir, yo soy el que decido aquí en este colegio quién pasa o no. Si usted me parece muy oscurito o muy negrito, se va. Pero ahí sí el argumento de la ministra es bien interesante, porque justamente puso el ejemplo de los colegios con una disciplina más rígida, exitosos académicamente, y los colegios más liberales en el sentido educativo, que también lo son. Entonces, esa discusión, ¿cómo la Pero es que esto le da enfrenta? pie a que no exista ese comité de evaluación, a que la decisión caiga en manos de una persona, a que un colegio decida, mire, en este colegio lo que nos importa es que los estudiantes sean buenos para el karate. El que no sea bueno para el karate no pasa el año o se va. Es que le deja total libertad, ministra. Usted no se la... Yo creo mucho en la autonomía.
muchísimo en la autonomía, ministra, pero yo creo en la autonomía si hay liderazgo. Ministra, su antiguo jefe, Moco, si usted lo hubiera consultado, no le hubiera dejado pasar este decreto. No, yo creo que sí. No, mire, yo creo que sí por lo siguiente. Tenemos, es decir, nosotros dejamos en manos del Consejo Directivo de la entidad, en donde participan padres de familia, muchachos y todo, la decisión sobre el sistema. Yo creo que lo interesante de toda esta consulta, o sea, hay dos formas de hacer política educativa. Conseguir gente tan brillante como Bernardo, porque es que yo realmente al decreto 230 no le tengo, es decir, es realmente hecho por una persona muy concienzuda y es muy bueno. O sea, yo no le tengo crítica, inclusive lo defendí en la discusión, lo defendimos. Y hacerlo, dijéramos así, contratar a una persona y hacerlo. Sin embargo, el decreto ni se lo leyeron y la gente se sentía muy ausente de eso, que es un poco hacer política educativa sentado en el escritorio sin consultarle a nadie. Cuando dices no, ni se lo leyeron, ¿quiere decir que no se aplicó en la práctica? No, en la práctica no se aplicó el decreto porque cuando nosotros discutíamos con la gente, y no fue con poquita gente, nosotros tuvimos 24.000 personas, de las cuales 2/3 partes se refirieron a él en el plan decenal, y era la gente más culta porque era la que estaba participando en la consulta, o sea, era la gente que más discutía en las entidades, en las instituciones. Adicionalmente tuvimos una participación por ahí de 40.000 personas, y eso fue muy costoso, o sea, yo sí sé que fue costoso. 40.000 personas que participaron el año pasado y 1.500 personas que pusieron sus argumentaciones en el decreto. Yo lo que creo es que por eso llegamos, dijéramos, a un esquema bastante amplio para que todos pudieran caber, pero yo creo que lo que más valió ahí, ya lo que quedó como saldo pedagógico. O sea, esa discusión que ellos hicieron realmente es lo que quedó efectivamente en la cabeza de ellos, que cuando tú llegas y sueltas un decreto, 5 años, la gente ni siquiera se lo lee. O sea, ya cuando este secreto salió, la gente lo tenía claro en la cabeza y había peleado, y se lo lee y dice, si metieron esto mío o no metieron esto mío. Nosotros tenemos un sector educativo claramente consciente de que aquí pasó un cambio en la evaluación y que ellos tienen que asumir una responsabilidad. La tienen que pasar por el Consejo Directivo. Entonces hay varias cosas que sí dice el decreto. O sea, bueno, primero decimos, usted no puede comparar, porque un poco el problema de la gente es cómo vamos a comparar unas instituciones con otras o unos muchachos con otros. En el sistema normal, usted no compara los colegios con la evaluación que individualmente hace el colegio, por más normado que esté como en el 230, porque lo que dice un colegio no es lo que dice otro. Inclusive cuando nos calificaban de 1 a 5 a nosotros, el 3 de un colegio no era el 3 de otro colegio y nunca se podría comparar así, tanto que las universidades no reciben los muchachos porque lo que digan los colegios, las universidades las reciben por el examen del ICFES. Entonces nosotros decimos para dar cuenta de la calidad educativa general del país y de la calidad de los colegios, nosotros tenemos las pruebas censales y son obligatorias. Eso es lo primero, dijéramos, que establece el decreto. Segundo, hay que hacer un sistema de evaluación, pero cada institución lo puede hacer con unas reglas del juego, entonces pueden determinar varias cosas en ese sistema. Se dice claramente que el sistema individual del colegio debe establecer los objetivos, debe establecer la forma como va a evaluar las escalas y debe establecer inclusive los comités que deben discutir debe establecer los comités que quieran. Ellos establecen la forma como se hace la evaluación. Entonces, los comités pueden volver vía el Consejo Directivo. El Consejo Directivo dice, sí, a mí me parece, y simplemente plantea. ¿Qué ventaja tiene eso? Que todos están participando en cómo se debe evaluar. Y ahí participa, entiendo, muchas veces no hay mucha participación en los consejos directivos, pero yo ya tengo por ahí 50.000 personas en todo el sistema que sí van a participar, que es una cosa que yo no estoy soltando. Entonces ahí es donde yo voy a recoger el costo que Bernardo dice que no sirvió para nada. El costo de 50.000 personas que han participado en esta discusión es que cuando llegue el decreto, en las instituciones educativas yo voy a tener una gente diciendo, vamos a hacer el sistema. Ya está aprendido. Ya está, o sea, por lo menos ya está discutido.